Una vez más, muy buenas noches. Les damos la casa de todos ustedes, principalmente del Espíritu Santo. Saludamos a los que están aquí con nosotros, los que de paso, y saludamos a los que nos están viendo en las redes. Hemos estado llevando la serie de No es con mi fuerza. No sé si alguno de ustedes ya se aburrió de David, que estaba hablando bastante de la vida de David, pero quiero decirle que realmente es una historia digna de estudiarse, digna de analizarse, porque hay una riqueza de contenido enorme que es aplicable para nuestra vida, para nuestro caminar, porque nos ayuda a entender muchas cosas acerca de cómo trabaja la unción, de cómo todas las cosas obran para bien en los propósitos de Dios, y de cómo Dios siempre tiene control de hacia dónde nos lleva, de lo que nos ha asignado, y cómo Dios siempre tiene control, incluso cuando nosotros no entendemos realmente qué es lo que está pasando, o no hemos podido visualizarlo a Él junto con nosotros a través de las dificultades. Pues David, como sabemos nosotros, es un hombre que Dios lo escogió por tener un corazón, sí, en acuerdo al de Él, o sea, un corazón conforme al corazón de Dios. Perdónme la mala expresión anterior. Él fue escogido porque Dios dio en él las cualidades necesarias, las características similares a las que él tenía para enmendar los errores del antiguo gobernante de Israel, que había sido Saúl. Bienvenidos, buenas noches. Y bueno, pues hemos estado viendo cómo David fue de proceso en proceso, cómo David fue superando dificultades, cómo recibió la unción para ser rey y él atesoró esta unción a pesar de no haber llegado aún a consumarse la promesa, y llevó esta unción a través de todo su caminar. Llegamos al punto en el que David, ya victorioso sobre Goliat, entra al palacio, y en el palacio pues él crea una conexión de reino, una conexión divina con Jonatán, hijo de Saúl, con quien forma un lazo de amistad fuertísimo. Y hablábamos de cómo esos lazos de amistad que se generan en torno al propósito de Dios son los que debemos de cuidar y son los que debemos de cultivar, porque somos personas que caminamos hombro con hombro en torno a un mismo propósito de la voluntad de nuestro Padre. ¿Se recuerdan que hablábamos cómo Casa de Fe es ejemplo de eso, de la amistad que nos une, la amistad que nos sostiene en torno al amor de Dios? Cómo cada uno de nosotros hemos podido desarrollarnos en torno a eso y cómo hemos podido crecer. Hablábamos de cómo en Proverbios dice que hierro con hierro se afila, ¿verdad? Y que las relaciones de las personas nosotros nos relacionamos con otras personas que tienen distintas cualidades a las nuestras, que tienen distintas capacidades, distintas maneras de vivir su vida, de llevar su propósito, y nosotros vemos cómo ellos lo desarrollan, y eso mismo nos hace a nosotros crecer, porque estamos siendo forjados. Y entonces, pues, eso es Casa de Fe. Pues el tema de hoy realmente me costó, no porque sea difícil extraer conocimiento de la vida de David, sino me costó porque hay tanto que hablar, tanto que abordar, que tuve que ir resumiendo algunas partes, porque si no creo que los voy a volver locos de tanto hablar de él. Pero bueno, estamos en la parte en que David tuvo su victoria sobre Goliat. El rey lo lleva al palacio. En el palacio él forja amistad con el príncipe Jonatán. El príncipe Jonatán le entrega sus vestiduras, le entrega su armamento como un símbolo de reconocimiento de autoridad, porque de ser un pastor le había llegado a tener victoria y había llegado a liberación a Israel. Bueno, y entonces no, esa es chicharra. Bueno, y entonces llega el punto en el que a David, luego de la victoria militar que obtuvo, le es otorgado un batallón expuesto sobre hombres de guerra.
y se le van dando asignaciones en las que él va obteniendo victorias, nuevas victorias, nuevas victorias, nuevas victorias. Y él va llevando siempre la unción. Y él va siempre tomando decisiones de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, y las personas que están alrededor de él, los que están peleando con él, los que están avanzando con él, empiezan a notar cómo el Espíritu de Dios está con él. Pues llegamos a la parte de 1 Samuel 18:5, esta se las voy a leer yo, es donde dice: salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Pues David siempre puso sus habilidades, siempre puso sus dones al servicio del propósito de Dios. Y siempre fue humilde en su asignación, y siempre estuvo acepto a servir y a trabajar, a pesar de él saberse ya el ungido para ser el rey. Hablamos de cómo él siempre llevó esa asignación, ese ungimiento con humildad, cómo él siempre estuvo apegado a los tiempos de Dios. Pues David, a cargo de este batallón, seguía teniendo victorias y seguía teniendo la aceptación del pueblo. Y lo que vemos ahí es cómo Dios nos va preparando en cada asignación y cómo no hay casualidades. Nosotros muchas veces no entendemos por qué estamos en determinado lugar y no nos damos cuenta cómo la alabanza del día de hoy decía: aunque no te pueda ver, estás obrando, decía, ¿verdad? Siempre estás obrando, y eso es una realidad en nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos a Él nuestra voluntad, Él está siempre trabajando en nosotros, en cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Él nos está poniendo en lugares donde estamos observados, Él nos está poniendo en lugares donde estamos formados, donde aprendemos cosas nuevas, donde experimentamos y nos desarrollamos para la próxima asignación. Pues a pesar de que David sería humilde y sirviendo las órdenes de Saúl, y todos lo veían cada vez mejor, aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban: Saúl ha matado a sus miles y David ha matado a sus 10,000. Póngale atención. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo entre sí: han atribuido a David 10,000, pero a mí solo 1,000. ¿Qué le falta más que el rey? De aquí en adelante Saúl vino a David por tercero. Bueno, pues el único sorprendido ahí, nosotros que estamos viendo como una película de la historia de afuera, el único sorprendido era Saúl. Porque Saúl se está dando cuenta de lo que él mismo propició. ¿Se recuerda que hablábamos de cómo Saúl, teniendo su asignación de rey, él le entregó a un muchacho su responsabilidad? Y junto con su responsabilidad le entregó el destino de su reino, de su asignación, de la promesa que Dios le había dado. Y también vimos cómo incluso él le había entregado su armadura y le había entregado pues muchas otras cosas con las que él ejercía su autoridad. Y David le dijo: no, esto no me sirve, yo voy a pelear con las armas que yo conozco. Y se recuerda que nosotros nos dábamos cuenta de esto, que Dios siempre nos lleva a lugares a tener victorias en las áreas en las que Él nos ha formado y capacitado. No necesitamos las habilidades de otros ni las capacidades de otros. Dios nos desarrolló con singularidad y con capacidades especiales para las victorias que nosotros le vamos a dar a Él. Entonces nosotros siempre tenemos que estar conscientes de eso. Bueno, pues, hablando de Saúl, vemos cómo él está sorprendido por algo que se veía venir. Y cómo se puede pasar en nuestra vida también. Muchas veces hay bendiciones que están ahí para nosotros, y nosotros no las queremos tomar por el temor de que no estamos seguros si las vamos a desarrollar de buena manera. Cosas tan sencillas como: te toca orar el día de hoy, la oración inicial. No quiero mucho orar un día que yo para y en realidad, probablemente detrás de eso viene
una capacitación más. Y con el servicio de Dios nosotros vamos a obtener bendición. O no soy bueno para hablar en público. Mire, quiero que testifique hoy, quiero que usted cuente lo que ha recibido de parte de Dios. Y usted dice, ay, no, es que mi historia no es tan interesante. Mi historia no es tan impactante, no sé si va a llegar a tocar a otras personas. Y dejamos que otra persona mate los gigantes que nosotros tenemos que matar. Quiero decirle que siempre va a haber alguien. Si usted no está dispuesto a tomar el propósito, siempre va a haber alguien que lo va a tomar. Siempre va a haber alguien que va a recibir su bendición, siempre va a haber alguien que va a caminar en torno a lo que Dios quiere. Entonces nosotros debemos de estar atentos y debemos de estar solícitos, o sea, prestos para servir, para avanzar, para tomar la lanza y atacar en las situaciones que se presenten en nuestro caminar como creyentes. Bueno, pues resulta que este Samuel, que como ya sabemos, estaba siendo atormentado, decía, por un espíritu malo de parte de Dios. Póngale atención a esa parte. Un espíritu malo de parte de Dios. Resulta que este espíritu malo que lo estaba atormentando hasta el delirio, al punto que se recuerda que David lo calmaba a él, ¿verdad? La primera parte en la que David entró al palacio era porque Saúl era atormentado por su desobediencia. Cuando David todavía no había logrado ninguna victoria, Saúl era atormentado, le dijeron, mira, conocemos a un muchacho que sabe tañir el arpa, te lo vamos a traer porque Dios está con él y él va a tocar y te va a calmar. Saúl así era calmado. Pero luego cuando él ya estaba con este recelo en contra de David, y David estaba tocando el arpa, resulta que él empezaba a delirar cosas, empezaba a pensar cosas que lo llevaron al punto de tomar su lanza y tirársela a David. Y mientras el pobre estaba tocando la guitarrita o el arpa, se tenían que hacer, como dicen por allá en Guate, los quiebres o los quitacambrales para que no le cayera la lanza y la lanza se ensartara en la pared. Porque Saúl tenía tanto recelo, tanto delirio, que ya quería matarlo. Decía, voy a clavar a David contra la pared. Pero en 1 Samuel 2 te dice que a pesar de esos delirios y de ese recelo y de ese odio que él sentía y esa ira, Saúl temía de David porque el Señor estaba con él y se había apartado la presencia del Señor de Saúl. Entonces hablábamos cómo la unción va siempre con nosotros y cómo la unción es la parte más importante de nuestro caminar como creyentes. Cómo la unción es la que nos capacita, nos fortalece, nos dirige, nos revela. La unción es la que hace todo por parte del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces hablábamos de cómo la unción es notoria. Y fíjese que tan importante es la unción que póngale mente a esto. Cuando usted le dicen qué religión profesa, usted le dice, usted cree en Cristo, usted sí es cristiano. ¿Verdad que sí? Cristiano. Hay católicos cristianos, hay cristianos evangélicos dentro, pero sí es cristiano. El nombre de nuestro Señor era Jesús. Jesucristo es la conjunción de un nombre más Cristo, que significa el ungido. El ungido. Entonces, cuando analizamos esto, nosotros decimos cristianos. Yo no sé quién fue el que dio esa denominación. Lo que sí les puedo decir es que está muy acertado, porque realmente nosotros como seguidores de Jesús, como seguidores de Cristo, también estamos ungidos. Y entonces cuando nosotros proclamamos lo que nosotros creemos, en realidad lo que estamos diciendo es que nosotros creemos en la unción que portamos. Nosotros creemos en la unción que el Espíritu Santo derramó sobre nosotros y en las capacidades de esa unción para nuestro caminar. Así de importante es la unción. Bueno, pues entonces, resulta que como Saúl tenía una relación de temor y odio, temor y envidia, temor y recelo en contra de David, lo veía como un rival potencial, lo veía como una amenaza para su reinado, lo veía como alguien que podía moverlo del lugar. Entonces, primero de tirarle la lanza no le funcionaba, entonces empieza a planear estrategias para eliminar a David. Le asigna un batallón de 1000 hombres y le ofrece a su hija Medab por esposo.
Resulta que por alguna razón, que no vamos a abordar, cambia de parecer y se entera que tiene otra hija que se llama Mical, que está enamorada de David. Y él dice, esto me favorece. Le voy a dar a mi hija matrimonio para que se forme un lazo y que él pelee las batallas del Señor por mí. Y que no sea mi mano en contra de él, sino que sea la mano de los filisteos. O sea, en resumen, voy a casar a este con mi hija para que él se sienta más identificado a mi causa, para que él esté más agradecido, para que él esté más dispuesto a hacer lo que yo le pida. Y una vez él esté dispuesto a hacer lo que yo le pida, él va a venir y él va a ir a pelear. Y van a ser tantas las peleas y tantos los enfrentamientos que a algunos se los rechazan. No sé si es este o el otro, no sé si es la primera o en la quinta o en la décima, pero alguien lo va a matar y es lo que a él le interesaba. Bueno, pues en aquel tiempo, si usted sabe de eso, o si no se lo cuento, se acostumbraba que el que se iba a casar con una muchacha tenía que pagar una dote. Esta dote se pagaba en dinero, o se pagaba en ganado, o en la mezcla de ambas. Siempre el esposo de la familia de la esposa le pagaba una dote. Cuando le dicen a David, mira, vos dice el rey Saúl que te vas a casar con tu hija, y imagínate todo lo que has hecho y ahora vas a ser el infierno del rey. Él dice, ¿quién soy yo para entrar a la familia del rey? Además le dice que él estaba preocupado porque él no tenía capacidad económica para pagar la dote. Pero resulta que Saúl había instruido a sus siervos para que empezaran a mover a David en torno a casarse con su hija, por los propósitos que ya les comenté. Y entonces van ellos y le dicen al rey Saúl, mire, fíjese que David estaba medio en trono con su patroja, pero dice que tiene miedo porque no tiene plata para pagar la dote, entonces ahí hay un obstáculo. Díganle, vayan y díganle que yo no ando tras el dinero. Díganle que lo que más quiero es que él agarre a la gente que yo le di y vaya a vengar a mis enemigos y que me traiga 100 prepucios del filisteo. Oigo bien, 100 prepucios. Y entonces, resulta que le dicen eso a David. Y dice David, bueno, entonces yo voy y se los traigo. Va a creer que él iba a ir a convencer a los filisteos y decirle, mire, fíjese que la verdad es más higiénico que se circuncide. Pues aquí vamos a poner un globo, usted puede entrar y solo le encargo el cuerito. Eso no era así. Pues resulta que tenía que ir, matarlos y gritarles en corte y convención, ¿no? Entonces, David toma a su gente, se va, y en vez de llevarle 100 prepucios, le llevó 200. Bueno, vamos me imagino que estaban muertos cuando pasó eso. Aquí hay otro tema que se puede abordar de la circuncisión, el pacto que tenía el pueblo, que lo hemos estado hablando, pero esta vez lo vamos a dejar con un ladito y vamos a seguir adelante. Bueno, pero yo les decía que entonces Saúl lo que estaba buscando era que ante cada reto, que ante cada dificultad que se le presentara, prepárese, Nita, por favor, 1 Samuel 18, 14. O mejor, 28 al 29, no vale el 18 al 14, prepárese 1 Samuel 28 al 29. Entonces lo que él quería era que los retos fueran en aumento y que fueran tantos los retos que al llegar al punto de eliminar a David. Pues en 1 Samuel 18, 14 dice que David prosperaba en todos sus caminos porque ¿qué? Porque el Señor estaba con él. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en la vida de David? El Señor estaba con él, el Señor estaba con él. Y en torno a Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él. El Señor estaba con él, el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces vemos cómo la unción debe ser cuidada. Ya tiene por ahí en 1 Samuel 28, 29. Sí, amén. Gracias. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más de David. Y Saúl fue siempre enemigo de David. Amén. Amén. Bueno, pues se recuerda que ante cada ataque de Saúl, dice, el espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl. Y entonces siempre había un nuevo
una nueva treta, una nueva mujereta, un nuevo ataque. Y ante cada uno de esos ataques, David obtenía la victoria. Y eso lo hacía cada vez más respetado, más amado, más aceptado por el pueblo. Y entonces lo que quiero hacer resaltar aquí es por qué la Biblia dice tantas veces un espíritu malo de parte de Dios. Porque todas las cosas obran para bien a los que los propósitos de Dios somos llamados. Entonces David estaba siendo puesto no a prueba, sino estaba siendo puesto en riesgo. Su vida estaba siendo atacada, porque siempre el enemigo nos ataca por fases. Primero nos ataca en la fase de atemorizarnos hacia el propósito, de hacernos que nosotros nos sintamos menos capacitados, menos dignos, menos fuertes, menos hábiles. El enemigo primero ataca nuestra identidad. Si nosotros vencemos eso, luego viene un ataque personal hacia nosotros, porque él lo que quiere es frenar el propósito. Pero cuando nosotros estamos caminando la vereda que Dios nos trazó, la vereda que Él tiene con nosotros, y nosotros vamos de su mano, entregándole siempre nuestra voluntad, entonces todo va orando para mejor y nosotros vamos siendo proyectados, catapultados y vamos teniendo trascendencia. Fíjense que a mí no se me olvida cómo, cuando Titi todavía estaba trabajando en lo profesional, ella estaba trabajando en un banco allá en Guatemala, en un banco grande de allá de Guate, y pues ella tenía una asignación en la que ella contrataba negocios para que cumplieran como agentes bancarios. Aquí conocen esa figura, ¿verdad? En una pulpería, en una librería, en una carnicería. Le póngale el nombre que usted quiera, llega al banco, le dice, mire, le voy a dar mi equipo para que usted me haga transacciones y con las transacciones usted va a ganar esto. Bueno, pues eso era lo que hacía Titi en ese tiempo. Y pues Titi tenía una cartera muy buena en una región del país en donde se hacían muchos negocios, en una parte muy productiva del país. Cuando Titi queda embarazada, no me acuerdo si de Abby o de Pau, y se toma el descanso que se asigna por maternidad, cuando ella retorna al trabajo, resulta que le cambian la zona donde ella estaba asignada. Y pues empezamos a darnos cuenta de muchas maneras que lo que querían hacer con Titi era que Titi fuera. Entonces resulta que después de ella tener un área muy próspera, en un campo muy fértil para lo que ella hacía, la mandan a la ciudad capital. Y en la ciudad capital, pues, en Guate hay un banco en cada esquina, si usted lo quiere ver así. Si no, hay un banco en cada centro comercial. Y si eso fuera poco, las personas que estamos ya familiarizadas, así como usted y como yo, ya estamos acostumbrados a hacer todas las transacciones con el teléfono. Ya no tenemos necesidad de un agente bancario. De hecho, bueno, la última vez que fui al banco aquí, hace como 4 años de abrir mis cuentas y después me olvidé del banco. Lo más que hago cuando quiero efectivo es ir al cajero. Pues entonces, a Titi le pusieron el reto más grande, era el área con menos movimiento, por lo que le acabo de explicar. Y resulta que le dicen, mira, lo que necesitamos es que vayas a estas zonas, digamos las zonas de mayor comercio, y que empeces a meter negocios. Pero ella se dio cuenta que donde ella realmente podía generar un cambio era yendo a las zonas más peligrosas, las zonas más apartadas de la ciudad, a lugares donde, bueno, ¿qué podría hacer aquí? El kilómetro, todas esas, ¿va? En donde las personas aún no tienen acceso a todas esas cosas, en donde es más complicado, en donde hay delincuencia. Y entonces ella empezó a meterse ahí y empezó a hacer los cambios que los que estaban antes que ella no habían logrado y que estos jefes que la habían puesto ahí ni siquiera se esperaba. Entonces lo que quiero resaltar ahí, que yo admiro mucho y que sigo admirando mucho, es cómo cuando nosotros tenemos ciertas pruebas y nosotros nos apoyamos en Dios, Dios nos da el respaldo para que nosotros podamos salir. Nosotros no tenemos que ver las dificultades. Ella se dio cuenta de todo lo que tenía en contra. De que era un área donde había comercio, donde había muchas agencias, donde la gente usaba el teléfono. Pero empezó a ver en dónde ella podía hacer los cambios. Y claro, eso implicaba un riesgo. Eso implicaba salir de su zona de comodidad. Pero ella se apoyó de la mano de Dios y Dios la aguantó en todos sus caminos. Y el día de hoy, y la tiene con nosotros. Bueno, pues, resulta que
El éxito de David obligó a Saúl a llegar al punto, ya cuando Saúl dijo, no, ya lo mandé a pelear 1000 batallas y no, a este no lo matan, él mata y cada vez es más famoso, cada vez la gente lo quiere más, cada vez es más, tiene más autoridad, cada vez es más respetado. Entonces, ya dice Saúl, no muchachos, llama a su hijo, a Jonatán, y le dice, mira, vos venís para acá, me le vas a decir a todos que vamos a matar a David, lo vamos a matar, porque ya no se puede. Y traerme a todos y los vamos a matar. Entonces resulta que, como usted sabe, Jonatán era amigo de David y habían hecho un pacto por la amistad y el amor que se tenían. Entonces, Jonatán le dice, mira, papá, ¿por qué vas a matar a David si él no ha hecho nada? Él tiene sangre inocente, él quiere cumplir tus órdenes sin seguir y pelear tus batallas. Viene Saúl y le dice, bueno, te juro que no le voy a hacer nada. Vuelven a llevar a David al palacio y vuelve a pasar lo mismo. El espíritu malo de parte de Dios toma a Saúl y lo ataca y Saúl escapa, y David escapa. Esto inicia una persecución a David al punto que su esposa lo salvó una vez. Luego Jonatán lo vuelve a llevar a escapar al entender que Saúl lo quería matar porque de lo contrario su linaje no podría establecer su reino. O sea, Jonatán no iba a poder llegar a ser rey. Él le dice, mira, ¿cómo es posible que lo estás apoyando? ¿No te has dado cuenta que si él está vivo, vos nunca te vas a poder establecer como rey? Lo tenemos que matar. Pero Jonatán, desde un principio, así como Saúl le había entregado su autoridad inconscientemente, Jonatán ya lo había él ya había reconocido a David como el futuro rey de Israel, como la persona que iba a liderar a su pueblo, como el que los había libertado de la opresión de los filisteos. De tal punto que cuando él lo había de escapar, le dice, mira, solo va a hacer un juramento. Cuando Dios acabe con todos tus enemigos, te haga con tu papá. Cuando Dios borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos, prometeme que no vas a sacar mi nombre ni mi casa del palacio, que no los vas a eliminar y que vas a guardar por mi descendencia. Y ese pacto lo hacen ellos dos. Bueno, pues resulta que David escapa. Y aquí es donde empieza la obra. Cuando David escapa, llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam. ¿Quién ha escuchado de la cueva de Adulam? Amén. Pongámonos por favor, Nita, en primera de Samuel 22:1-2. Las que Nita lo localiza. Esto quiere decir que todo lo que David estuvo pasando, el ataque que vino a David sirvió para tres cosas principales. Para la primera situación principal que sirvió es para introducir a David al palacio. Dicen que a Saúl lo atormentaron espíritu, entonces lo introdujo al palacio. ¿Por qué lo introdujo al palacio? Porque David empezó a estar en la gente de los gobernantes de su tiempo y él empezó a ver y entender cómo ellos pensaban, cómo ellos planificaban, cómo ellos tenían estrategias, cómo ellos tomaban decisiones. Él empezó a familiarizarse con lo que iba a hacer en el futuro. Número uno. Número dos, luego lo pusieron sobre un ejército, sobre un escuadrón de 1000 personas. Y entonces él se formó como un general de guerra, de conquista, de batalla, entendiendo ya las estrategias, conociendo cómo se manejaban. Él empezó a caminar como un general, empezó a entender cómo iban tomando territorios, cómo iban recuperando terrenos, cómo iban atacando al enemigo y cómo las demás personas iban viendo cómo el Espíritu de Dios los respaldaba en cada cosa que él hacía y cómo la sabiduría del Espíritu Santo y la audacia del Espíritu Santo era manifiesta en él. Entonces él cada vez era más acepto, era más respetado. Las personas estaban cada vez más dispuestas a abrazarlo. Vea cómo todas las cosas pasaron a favor de lo que Dios quería. Entonces dice, un espíritu de parte de Dios atormentaba. Ahora se entiende, ¿no? Estaba pasando porque lo que quería Dios era catapultarlo, era hacerlo trascender. Y luego, ¿cómo ese mismo espíritu sacó a David para qué? Tal vez ya David estaba muy acomodado en el palacio, se sentía muy tranquilo, comiendo rico, bien vestidito, con la musiquita y toda la cosa. Me imagino que buen vino, buen cuarto, me imagino, su buena cama y todo. Tal vez ella no estaba por salir a pelear porque tenía que pelear, y entonces lo sacan de su zona de comodidad y él tiene que salir a un terreno
a reunirse con otras personas que van a caminar su mismo propósito y que van a pelear su misma batalla, porque él ahora tiene que conquistar. Él ahora tiene que volver y pelear por su promesa. Amén. ¿Ya lo tiene por ahí? Sí, amén. David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo vieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y con él había unos 400 hombres. Imagínense, todo el que estaba endeudado, dice, va. Todo el que estaba descontento, todo el que estaba avergonzado. En una que tengo yo, en la versión que yo tengo, dice, todos eran pobres, no tenían dinero ni para pagar sus deudas. Eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Gente que ya no quería seguir viviendo así. Entonces resulta que David va y se refugia en esa cueva, huyendo de que lo maten. ¿Cómo se regó la voz? No lo sé. Pero se regó la voz. Los primeros que escucharon fueron sus familiares y fueron. Y llegaron ahí con él a ver qué era lo que estaba pasando. Sus hermanos, que incluso lo menospreciaron, que todo lo que ya sabemos, llegaron ahí con él. Y luego llegaron otras personas que estaban descontentas y querían un cambio. Personas que, bueno, personas como yo, podemos decir que en esa cueva de Adulam usted entraba y decía, ahí está, ¿no? Ese pueblo tenía unas deudas con el banco, y tenía unos clavos con la empresa. ¿Qué están haciendo aquí? Ahí está. Ya no voy a poner nombre porque se van a dar por aludir, pero vamos a darle cuenta que ahí estábamos todos los que estamos aquí. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos y queremos hacer un cambio. Y entonces ahí, como dicen los griegos, ahí es donde pasó la verdadera magia. Dice que David, ungido por el Espíritu de Dios, efectuó un liderazgo transformador. Un liderazgo transformador. En donde él, utilizando la unción que él tenía, dejándose guiar por la unción y la revelación del Espíritu Santo, ayudó a estos hombres a transformarse de personas avergonzadas, de personas indignas, con diversas condiciones, a personas que estaban dispuestas a pelear y a morir por el propósito de Dios. Lo que puedo decirle yo del liderazgo de David es que no era un liderazgo que era en torno a su persona, sino era un liderazgo en torno a nuestro Padre. Porque solo liderando a las personas en torno al Padre, solo cuando las personas nos sentimos identificadas y entendemos que estamos peleando la batalla de nuestro Padre, estamos dispuestos a entregarlo todo para obtener lo que Él nos quiere dar. Es la única manera, todos nosotros estamos aquí, no en torno a nadie más que no sea el Espíritu Santo de Dios. Y a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere transmitirnos y quiere transformar en cada uno de nosotros. Su palabra dice que nosotros somos vasos de barro, ¿verdad? Y que primeramente llegamos al taller de Dios, que Él se hace una analogía como el alfarero, y que Él empieza a modificar. Claro, esa modificación nos va a doler, porque es una transformación, porque vamos a ser moldeados a lo que Él quiere obtener de nosotros. Y nosotros estamos ahí, listos, dispuestos, a veces no entendemos, a veces ni siquiera entendemos que estamos siendo transformados, pero si estamos dispuestos y estamos contentos, Él lo va a hacer. Pues entonces aquí en la cueva de Adulam de Casa de Fe, podemos recordar a los valientes de David que lograron grandes hazañas. Uno de ellos mató con su lanza a 800 hombres, otro 800 hombres. Eleazar, otro de ellos se quedó solo en el campo de batalla y defendió el terreno hasta que su espada quedó pegada en sus manos. Y Dios le dio una gran victoria a Israel. Otro de ellos persiguió un león hasta que lo mató. Y pues aquí hablamos muchas personas que tenemos distintas condiciones. Yo vine aquí avergonzado por muchas condiciones que me apartaban de la presencia de Dios. Y muchas cargas que yo seguía llevando. Quizá ni siquiera las practicaba, pero yo seguía guardando esas cargas. Y eso no me permitía ver realmente
lo que yo podía alcanzar de la mano de Dios. Pero quiero decirle que cuando nosotros entregamos todo eso, lo ponemos a la disposición del Padre, Él, el que empezó la obra en usted y el que empezó la obra en mí, no la va a dejar hasta que la perfección. ¿Usted sabe eso? Yo lo sé también. Pero ese perfeccionamiento, lo único que nos demanda es entrega, sumisión y permanencia. Entrega y permanencia. Sabemos que no somos dignos. Sabemos que llegamos con las mismas condiciones que llegaron estos 400 valientes a la prueba de Adulán. Sabemos que no somos soldados capacitados. Muchas veces ni siquiera conocemos nuestras habilidades o las capacidades de las cuales Dios va a disponer. Pero entendemos que en las manos de Dios nosotros podemos ser transformados, podemos alcanzar grandes victorias para los hombres. Que va a llegar un día en el que, así como dice en la Biblia, en 2 Samuel 23, los valientes de David, los más valientes fueron fulano, sutano y mengano, que hizo esto, hizo lo otro, hazañas como las que le acabo de leer. Estamos seguros que va a haber un día en el que va a llegar, en el que se va a decir uno de los valientes de casa de fe, era Carlos, que venció, ¿cuándo deciden? Venció su condición e inspiró a otras personas a entrar a los caminos de Dios. Otro de los valientes era Rubén, que guió a otros jóvenes hacia los pies del Señor, enseñándoles cómo podemos nosotros entregar nuestra voluntad y cómo esa entrega nos transforma. Otro de los valientes fue César, que llegó a los pies del Señor atribulado, yo no sé, póngale la condición que quiera, y luego guió a otros hombres a un camino de éxito financiero, a un camino de patrimonio restaurado. Entonces, si nosotros venimos con esa condición, si nosotros entramos en la presencia del Espíritu Santo y nos damos cuenta que es ahí donde nosotros debemos permanecer para alcanzar todo aquello, entonces nosotros vamos a estar en el compromiso, nosotros vamos a lograr entregar el Señor del Señor. Entonces ya nos diga, venga para acá, varón valiente, esforzado, mujer valiente, esforzada, hijo amado, el que quedó con placencia, hizo bien, peleó la buena pelea, véngase conmigo. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta y vamos a entender que valió la pena todo lo que hemos pasado. Yo le pido a mi Señor el día de hoy, le doy gracias por su presencia, le doy gracias por su disposición de venir a escuchar la palabra, y porque si aún no lo entendíamos, ahora entendemos que nosotros estamos siendo transformados, porque estamos en torno a la presencia del Espíritu Santo, que es el único que puede obtener la victoria sobre nosotros, y es el único que nos puede llevar a novedad de vida, que nos puede llevar a una nueva, a la total trascendencia, y que es solo de sus manos en la que nosotros vamos a poder exigir el cumplimiento de todas las promesas que Dios ya lanzó para nosotros, porque las promesas fueron lanzadas y ya están entregadas en el plano espiritual, pero está en nuestra fe, en nuestra obediencia, en nuestra permanencia, el traerlas a lo natural y verlas desarrolladas en total esplendor. Yo le pido a Dios porque siga con su Santo Espíritu llenando sus corazones, y porque ese consuelo, esa fortaleza que solo viene del Espíritu Santo les ayude y los incite a esforzarse cada día más en torno a los propósitos del Padre y a entregar cada día más las cosas que sabemos que nos apartan de Él, a entregárselas a Él para que Él haga el cambio. En el nombre de Jesús, yo declaro por sus vidas y en la mía la transformación total, hasta el punto que vamos a lograr pelear hasta que la espada se funda en nuestra mano y podamos darle grandes victorias a nuestro Padre. Amén.